¿Cómo lo podemos ver? Las noticias. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy? ¿Cómo? Una crisis, muy bien, una crisis moral. Todo lo que estamos viendo, hay una inversión de roles. Estamos viendo que hijos están asesinando a sus padres, padres a sus hijos. Estamos viendo de que ahora un hombre que se cree una rana es una rana. Estamos viendo hombres que se creen un radio pueden ser un radio. Un hombre que se cree un piano puede creerse un piano y eso es válido. Y estamos viendo una cantidad de cosas que lo estamos viendo como normal. Y estamos normalizando la maldad. La maldad se está normalizando. Y lo más triste del asunto es que se está normalizando dentro de nuestras iglesias. Sin darnos cuenta, muchas cosas están entrando en nuestras congregaciones. Mensajes que están siendo totalmente, que no van en la línea de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo es visto el hombre de hoy en día? Como un hombre completamente con maldad, un hombre depravado, con pensamientos de que solamente lo que nosotros queremos es el placer. Es lo único que se está viendo hoy en día. Y cuando me refiero a hombre, me refiero a los dos géneros, porque no hay más. Y solamente es el placer, pensar en mí, pensar en mí, pensar en mí, pensar en mí, y no pienso en absolutamente nada más. Por eso es que creo pertinente de que hoy en día necesitamos hombres y mujeres como Noé. Tradicionalmente cuando pues estábamos en nuestra clase infantil nos enseñaban Noé, los animalitos, y nos enseñaban una canción y esa canción de que entran los dos animales de dos en dos y todo bien bonito. Pero saben, el mensaje hacia Noé es una advertencia porque venía un juicio. Y saben que nosotros estamos contentos porque viene la segunda venida del Señor. Amén. Chévere, pero todos vamos a atravesar un juicio también. Que nosotros tenemos un abogado, perfecto, pero todos vamos a pasar por un juicio. Y los tiempos en los que estaba viviendo Noé son muy parecidos a los tiempos en los que estamos viviendo actualmente. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, dice lo siguiente, 6, 5, 7, del 5 al 8. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Hombres que solamente pensaban en su maldad, solamente era un pensamiento egoísta, solamente pienso en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y no hay para más nadie. Y pensar que hay corrupción, y pensar que había corrupción tal cual como la que estamos viendo hoy en día. Nosotros somos una sociedad que nos hemos vuelto totalmente corrupta a todos los niveles. Estamos. Desde lo más sencillo, cuando yo voy a hacer alguna gestión pequeña, hasta lo más grande, hemos sido y estamos en una sociedad venezolana corrupta. En todo. Que solamente, y a veces estamos en nuestro trabajo, estamos también en mi escuela o en lo que sea, y a veces estoy pensando en ¿cómo hago para que el otro caiga? Porque me cae mal. O porque yo me quiero sobreponer. Porque eso es lo que me está vendiendo la sociedad hoy en día, de que solamente es del placer y el ego, solamente pensar en mí. Y entonces, ¿qué estamos viendo? No hay ninguna diferencia de la realidad que estaba viviendo, el entorno en el que estaba Noé, con el mismo entorno en el que nosotros estamos. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Estuve investigando el tema de arrepentimiento. En el original utiliza un verbo en hebreo que es nahán, que significa que le pesó en el corazón.
Hubo un pesar en el corazón de Dios al hacer una creación que estaba totalmente depravada. Si nos ponemos a ver, analizar, desde que Dios crea a Adán y Eva, a Noé hay 10 generaciones. Solamente 10 generaciones, y fíjense cómo estaba la maldad. ¿Cuántas han pasado de Noé para acá? Bueno, imagínense cómo estamos hoy en día. Hubo un pesar en el corazón de Dios. ¿Por qué hay ese pesar? Por nuestras acciones, por cómo estaba la sociedad, por cómo estaba el ser humano en ese momento. Pero hoy en día, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo estamos actuando? Estamos actuando de manera correcta. Y dice, y aquí viene la sentencia, una sentencia que da Dios mismo, y dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, todo reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, me pesa en el corazón, me duele haberlos creado. Hay un dolor que está expresando el Creador por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por cómo estamos pensando y lo que estamos haciendo. Fíjense que cuando Dios a través de Moisés le da la ley, Jesús la resume en 2. ¿Cuáles son? Exactamente, en amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios, puedo amar a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, no voy a hacerle ningún mal a mi prójimo. Y ahí enumere todo lo que usted está viendo. Y después Jesús eleva la vara y dice que el que piense con ira sobre el hermano, ¿qué va a pasar? Lo estás asesinando, o lo estamos. Porque pararse aquí no es que también somos vulnerables, y también lo hacemos. Y también actuamos mal. Y también metemos la pata. Entonces, fíjense lo siguiente, que este es el versículo que que es como la bisagra donde gira todo la sentencia que Dios está diciendo. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es la gracia? Pero están como, no los entiendo. ¿Cómo? Un regalo no merecido. Muy bien. Nuestra salvación es gratuita. Sí. Yo creo que no es gratis. Costó la sangre más cara de todo el universo. Que sea un regalo para mí no significa que haya sido gratis. Alguien pagó por mí. Y Noé dice que halló gracia. ¿Qué quiere decir esto? Señores, para nosotros poder tener acceso al Padre, la gracia, tiene que haber un elemento que, por cierto, cantaban las chicas, y hay algunas cosas que cantaron que tienen que ver con el tema. Santidad. Nosotros estamos alejados de Dios porque no tenemos santidad. Y la gracia está directamente ligada a la santidad. A la santidad es cómo estoy actuando yo, cómo estoy pensando, qué están viendo mis ojos, qué está saliendo por mi boca, qué estoy pensando, cómo estoy actuando. Entonces la gracia, también hay otro elemento interesante en la gracia que es justicia. Por eso es que nosotros somos justificados, como lo expresa la carta a Romanos completamente. Es por la gracia que viene de Jehová. Pero se nos olvida, mis hermanos, como estamos tan acostumbrados a estar en la congregación, se nos olvida esos elementos. Y se nos pasa por alto eso. Entonces fíjense que a Dios le dolió en el corazón, pero halló gracia. Es decir,
de acuerdo a su soberanía. Es decir, que Dios es soberano y escogió a alguien para que esa gracia pudiera derramarse para nosotros. Porque nosotros decimos, somos hijos de Adán y Eva. Correcto. Pero en este momento Dios arrasó completamente con toda la humanidad. Pero también somos hijos de Noé. Y ya lo vamos a ver. Y yo sé que ustedes conocen bien la historia. Entonces hay varias cosas que podemos destacar de allí. Primero, que había un exceso de maldad, corrupción, pensamientos del corazón alejados totalmente de Dios, contrarios completamente a lo que Dios les había establecido a ellos. Porque Dios, al crear al ser humano, quería que su herencia, su amor pudiese extenderse y hubiese un propósito divino. Lamentablemente nosotros decidimos otra cosa. Eso en el versículo 5. En el versículo 6 vemos que causamos dolor a Dios cada vez que nosotros cometemos errores. Cada vez de nuestras acciones, nuestros pensamientos, causamos un dolor al corazón de Jehová, al corazón de nuestro Dios que nos ama. Porque solamente vemos, y lo que nos venden en muchas congregaciones es que Dios es amor. Bien, la esencia de Dios es el amor, sí, pero también es justo, también es santo. Como lo cantábamos, la hermosura de su santidad. Yo les confieso, a veces particularmente no la entiendo, a veces. Porque son conceptos, son misterios. Y uno lo entiende, pero quiere y va. O sea, no es que no lo entiendo, sino que cada día vamos descubriendo cosas nuevas de lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra. En el versículo 7, viene un juicio de Dios para cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios, y lo vamos a ver más adelante, nosotros hemos sido rescatados y tenemos un abogado por excelencia. Amén. Y el cuarto punto, gracia, un regalo inmerecido, como bien decían. Pero que hay elementos interesantes, es la santidad que hay en la gracia. Porque para que Jesús ocupara nuestro lugar, había que ser justo y había que ser santo. Y nosotros no éramos justos y no éramos santos. Y cuando Jesús entra a nuestra vida, debemos procurar ser santos, justos. Y en esta sociedad no es fácil, no está fácil, pero debemos hacerlo, es parte de lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, vemos en Génesis 6:9, dice: estas son las generaciones de Noé. Y hay una característica que vemos aquí, dice: varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Tenía unas características, había parte de justo. ¿Quieren ver las características de la justicia, de un hombre con justicia? No, por tema de tiempo no lo vamos a ver. Vean Mateo 5 del 1 al 12. Ven todas las características de un varón o una mujer justo. Ahí está todo. Misericordioso, humilde, manso, pacificador, que ama la justicia. Ahí está. Esas son las características que vemos en un varón. Eso es lo que tenemos que ser hoy en día nosotros. Que nos cuesta, sí cuesta. Cuesta muchísimo. Porque nuestra carne siempre nos va a llevar hacia el otro lado. Nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que nosotros queremos para nosotros nos va a desviar. No es fácil, mis hermanos, pero es posible. Es posible de poder hacerlo. Fíjense que hay algo interesante. Con Dios caminó Noé. Hay dos personas que tienen esa característica. Quizás hay más, pero destaco a Enoc. También dice que Dios caminó con él. Y también dice con Elías que Dios
caminó con Elías. Pero hay una particularidad aquí, que es que como venía un juicio de parte de Dios, y esa gracia, ¿qué quería con la gracia que venía de parte de Dios? Que haya una continuidad. ¿A través de quién? De la familia. Entonces aquí también tenemos un mensaje para la familia, que tenemos que cuidar la familia, como una institución que estableció Dios para dar continuidad a esa gracia que Dios estaba derramando allí. Dios derramó gracia sobre Noé porque veía que tenía una familia que también iba a darle continuidad a esa gracia que Dios estaba depositando sobre Noé. Por eso Dios selecciona a Noé específicamente para que eso pudiese continuar. Y fíjense algo que entramos ahora en otro tópico. ¿Qué pasa con Noé? ¿Qué le mandaron a hacer a Noé? Construir un arca. ¿Para qué? ¿Para meter los animales? ¿O para qué era el arca? ¿Perdón? Darle continuidad a la gracia. Muy bien, correcto. Y esa gracia venía el arca representa algo interesante, que es la salvación, que es la que nosotros creemos, que somos salvos. Es una especie, todo el Antiguo en Hebreos, cuando vemos el libro de Hebreos, Hebreos me dice que todo lo antiguo, que se refiere al Antiguo Testamento, es sombra de lo que venía a venir, que era Jesús. Ya aquí mismo me estaba hablando Dios mismo de que había, señores, los voy a salvar. Y nos estaba dando un mensaje a la humanidad. Un mensaje claro a través del arca. Entonces fíjense, Génesis 6:14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Ahí tenemos todo, no vamos a entrar allí en esos detalles. Ahí le empieza a dar una serie de instrucciones Dios, ¿a quién? A Noé. ¿Para qué? Para algo interesante. En el 7:13 dice lo siguiente: en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos en el arca. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Estaba dando salvación física, espiritual, para dar continuidad a esa gracia que venía de parte de Dios para con nosotros. Y esa construcción del arca debemos hacerla nosotros, ¿saben dónde? En nuestro hogar. Dios hoy nos está diciendo: construye un arca para que salvemos a nuestra familia. Construyamos un arca. ¿Cómo construimos hoy en día nuestra arca? En nuestra familia, tomando a mi esposa y a mis hijos y enseñándoles la palabra de Dios. Esa es la mayor arca que nosotros podemos tener. Tomar y este es un mensaje específicamente hacia los hombres. Tomen a su esposa, sus hijos y fórmenlos con la palabra de Dios. Es la instrucción de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es una orden. No es, bueno, tal vez lo voy a hacer, quizás. Hay que hacerlo. Es una instrucción. Nosotros en esta parte de esa depravación y maldad que hay en la sociedad es porque nosotros le hemos entregado eso a nuestras esposas. Y eso debemos asumirlo. Yo sé que es llegar a la casa cansado, yo sé, es difícil. Cuesta, mis hermanos, no le voy a quedar a mentira, cuesta. Sí, cuesta, mis hermanos, pero tenemos que hacerlo. Es necesario hacerlo. Y se ha comprobado científicamente que cuando el papá se sienta con el hijo, tiene mayor rendimiento, que me corrijan los profesores que están acá, en la escuela, donde estén. Las madres hacen una labor espectacular,
pero que los dos lo puedan hacer y que la batuta la lleve el papá, es el modelo que Dios estableció, no lo que yo digo. Y es lo que debemos hacer, construir un arca en nuestro hogar. Esa arca debe ser fuerte, que sostenga las tormentas, como cantábamos, que pueda tener absolutamente todo. Vemos otro aspecto, que ahí el Señor nombra ¿a quién? A sus tres hijos, a Can, a Jafet, Sem, Can y Jafet. Y la mujer de Noé, no menciona cómo se llamaba la mujer de Noé, pero ella tiene un rol importante. ¿Ustedes creen que ella ayudó al arca? Yo estoy pero plenamente seguro que esa se mete. Mi hijo, aquí tenés el martillo. Mira, aquí está. Eso no va así. Mira, y si ponemos este cuadro aquí bien bonito, que acabo. Entonces, fíjense el rol que tiene la mujer estando allí. Tenemos otro tipo de mujer que ya han pasado 50 años y está construyendo eso. Ajá. Es clarito que va a llover, si no ha llovido en la tierra. Es clarito que va a llover. Ahí tienen dos casos, dos escenarios que pueden ser. ¿Cuál escoger? Que cuando ven un hombre que está haciendo las cosas de manera correcta, con fe, actuando de parte de Dios, ¿qué tienen que hacer? Mujeres, ser ese soporte. Ayuda idónea, que esa ayuda idónea implica muchas cosas, y una de esas cosas es protección, cerco hacia el hombre. Por eso es esa continuidad que Dios quiere dar. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos allí? El mundo totalmente destruido, completo. Hallamos gracia de parte de Dios en su soberanía. Construye un arca, construyamos nuestra arca, mis hermanos. En cada hogar hay que construir, es necesario la construcción de un arca para la salvación de mi familia, tanto física como espiritual y emocional. Es parte de lo que nosotros debemos hacer. Pero hay una característica interesante que vemos en Noé también. Génesis 6:14, que ya lo leímos, dice: hazte un arca de madera. Génesis 6:22, cuando termina de Dios darle las instrucciones, hay algo interesante, dice: lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia. Dios le dio unas instrucciones tal cual, y son largas, ya yo me hubiese perdido. Tiene conforme, tal cual. No es que, bueno, tal vez, Señor, porque tal cual, lo hizo, tal cual. Y vemos otra instrucción en Génesis 7:2. Dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Bueno, porque saben que también estaba el tema de los animales, tenían que continuar. Y en el 7:5 dice lo mismo. Dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces estamos viendo a un hombre de justicia y a un hombre de obediencia. ¿Qué le costó? Tuvo que haberle costado. La obediencia cuesta. No es fácil la obediencia, cuesta. Pero había una característica en Noé. Noé conocía a Dios. Parte de nuestra desobediencia es que nosotros no conocemos a ese Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios le estableció todas esas fiestas que celebran los judíos? Para recordar la grandeza de Dios, que Dios los había salvado, que Dios los había rescatado, que Dios estaba con él, que Dios los iba a salvar. Era para que no se nos olvidara, que no se nos olvide a nosotros, que Dios va siempre a cumplir lo que nos promete. En Génesis, ya para culminar, como saben, tomé solamente algunos para no leerlo todo, ¿no? Fíjese, cuando culmina todo, ya, porque a ver, la historia ya la conocemos. Cuando ya culmina todo, pasa el arca, bueno, vemos toda la protección que Dios estableció en ellos. Luego que termina todo eso, dice Génesis 8:20, dice: y edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.
Adicionalmente a la construcción del arca para la salvación, tanto espiritual como física de mi familia, salvación física, emocional y espiritual de mi familia, yo debo construir un altar de adoración. No es esto, no es aquí, es en mi hogar. Queremos que haya un avivamiento realmente en el país, en Venezuela, en la sociedad. Debe empezar en nuestros hogares, edificar un altar de adoración y de oración. No, mi hermano, pero es que yo no sé cantar. No importa, la adoración no tiene que ver con el cantar. Es buscar ese espacio para adorar a Dios en familia, poder hacerlo, porque allí con Noé estaba su mujer apoyándolo a su lado, y sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Se dan cuenta del impacto que hay cuando nosotros realmente obedecemos a Dios? Podemos hacer un impacto generacional. Primero, a mí como individuo, a mi familia, a mi nación y a generaciones. Muchos de los que estamos aquí venimos de generaciones diferentes. Yo vengo de yo soy 4ª generación que hemos creído en el Señor. 4ª, 5ª. Pero es que hubo un hombre en mi familia que creyó en el Señor. Y hubo ese trascendencia en todo. Entonces, mis amados hermanos, estamos en una sociedad totalmente corrompida. Estamos en una sociedad totalmente corrupta y depravada. Debemos construir nuestra arca para protección de nuestra familia y tener un altar de adoración y de oración a Dios en mi hogar. Y eso, al construir eso, nosotros podremos ver una sociedad. Primero voy a verme diferente. Mi familia, la sociedad y lo que nosotros queremos hacer como iglesia, que es impactar completamente a la sociedad. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar y darle gracias a Dios por la exposición de la palabra, de lo que Dios nos ha dado a través de ella. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor. Tú estás delante de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu diseño. Ayúdanos cada día a acercarnos más a Él, a poder acercarnos más a ti, a poder compartir, Señor, más de ti, a conocerte realmente, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, ayúdanos a construir un arca para que nuestras familias, Señor, nuestras esposas, nuestros hijos puedan conocerte a ti, Señor, puedan acercarte hacia tus pies, y que en mi hogar, Señor, pueda haber ser un altar de adoración, de oración hacia ti. Que tú nos uses, Señor, para bendecir a mi familia y a las familias de la tierra, Señor. Ayuda a cada uno, Señor, de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ser más como tú y que desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Todo lo dejamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos.